Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero con Catherine Jacinto. Hoy lunes 7 de febrero les traemos las últimas noticias. Contamos con los más recientes reportajes de información alarmante de la región. Estaremos platicando sobre las políticas migratorias, las causas, las consecuencias y el alto impacto social que genera en la región de Europa del Este. Así arrancamos la semana. Como le comentaba al inicio, informaremos sobre los grandes problemas que enfrenta Europa del Este, pero primero contextualicemos. Europa del Este es la región integrada por los países de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Rusia, Rumania, Hungría, Moldavia, Polonia, República Checa y Ucrania. También es conocido como Europa Oriental, un término utilizado tras la Segunda Guerra Mundial para denominar a los países que quedaron bajo la órbita soviética. Aproximadamente cuenta con una población de 307.74 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 16.20 habitantes por metro cuadrado. La edad promedio de la población es de 35 a 72 años, con un crecimiento poblacional del 0.09%. Actualmente esta región se encuentra en serios problemas, con una baja tasa de natalidad, una fuerte migración y una casi nula inmigración que está despoblando desde hace 3 décadas la parte oriental de la Unión Europea. Un estudio conjunto realizado por las universidades de Varsovia y París deja ver un paisaje de países que llevan 30 años perdiendo gente. Las condiciones económicas de los estados del este siguen siendo peores que en Europa Occidental. Mientras el salario mínimo en Rumania es de 446 euros mensuales, en Holanda es de 1.615 euros mensuales. Las franjas más jóvenes de la población de Europa del Este, con un nivel de formación equivalente al de sus vecinos occidentales, emigran desde hace décadas al oeste en busca de mejores condiciones laborales. Christian Borny-Lassen, jefe de investigación de European Institute for European Policy, explica al noticiero las consecuencias dañinas de estas migraciones. En el caso de Rumania, el país no tiene suficientes doctores, no porque no los necesite, sino porque no tiene cómo pagarles de acuerdo a sus cualificaciones. Este analista considera que esta inmigración deja a los países del este con menos personas calificadas, lo cual provoca que sus economías sean menos atractivas para la inversión. Hoy contamos con la presencia de la analista experta en migración, Verónica Dávila Stankiewicz, que nos concederá una entrevista para poder ampliar este panorama. Hola, muy buenas tardes, señorita Dávila. Un placer tenerla aquí para hablar de la migración que ha acaparado la atención estos últimos días. Muy buenas tardes, Kate. Es para mí un gusto estar aquí contigo. Sin duda alguna, tocaremos un tema de relevancia pública, la migración. Debemos considerar que en su definición misma la plasman como un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o políticas. Sí, claro. Incluso la migración a veces es voluntaria o forzada. Esto se debe a distintos motivos, como ya mencionaste. Ahora nos puedes explicar un poco sobre los motivos que provocan la emigración de Europa del Este y las posibles consecuencias del fenómeno. La constante migración de europeos del este hacia otros continentes e incluso hacia otros países de Europa ha ocasionado descenso en su población. Por tanto,
Una región que pierde población por emigración no solo pierde su importancia numérica, sino también modifica su crecimiento natural. Las personas principalmente migran por motivos de gobiernos autoritarios, por la inseguridad, por el desempleo y la explotación laboral. Sin duda, Europa del Este es una región con muchos problemas. Hablando de ellos, ¿qué opinas acerca de la inmigración? Ha ido aumentando por personas procedentes de Asia y África, ya que son los continentes que hacen frontera con Europa del Este. Y de acuerdo a los inmigrantes de Europa del Este a las demás regiones, existe un tratado, el Tratado de Maastricht, que introdujo el concepto de ciudadanía a la Unión Europea. Nos dice que todas las nacionalidades tienen libre circulación. Dicha ciudadanía es la que sustenta el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. También existe el Acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación de personas. Sin embargo, países como Bulgaria, Rumania e incluso Chipre tienen retrasos por diversos motivos. En referencia a lo abordado previamente, ¿conoce algo acerca de los países que dan asilo a los migrantes? La Unión Europea cuenta con normativas comunitarias para que todos los países miembros cuenten con una forma coordinada para dar asilo. Por ejemplo, en el año 2015 se establecieron cuotas de recibimiento entre los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, cada país miembro tiene el poder de conceder o no el estatus de refugiado. Por eso, el programa de acogida fracasó y los países como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovaquia se negaron a cumplir con los compromisos y cerraron sus fronteras de paso al migrante. Además, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados reconoce el principio de no devolución, lo que significa que estas personas no pueden ser devueltas a su país de origen, porque su vida correría peligro. Sin embargo, este principio no siempre se cumple. Supongo que por estas razones los países de Europa del Este tienen más restricciones. ¿Podría denotar para qué sirve la política migratoria? Por supuesto, la política migratoria tiene por objeto establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la inmigración legal como la irregular. Sin embargo, ante la crisis actual de la política migratoria europea, la Federación Internacional de Derechos Humanos aboga aún más firmemente por la apertura de vías de accesos legales y seguros, como concesión de visados, aumento de plazas para la reinstalación, facilidades para reagrupar a las familias, supresión de los visados de tránsito aeroportuarios, entre otras cosas. Como ya le habíamos mencionado, la mayoría de las personas que emigran es para tener un bienestar económico. ¿Sabes cómo es la situación de empleo en algunos países de esta región? Bueno, según la Comisión Europea, en 2018, su análisis económico de República Checa, Hungría y Rumania, el número de vacantes superaba el de desempleados. Para hacer frente al problema, República Checa ha optado por la entrada selectiva de extranjeros cualificados y, en concreto, ha creado un régimen especial para atraer mano de obra de países como Mongolia, Filipinas y, sobre todo, Ucrania y Serbia. Y desde entonces, los niveles de contratación han mejorado en Hungría y Rumania. Perfecto, muchas gracias por la entrevista. Le deseo un excelente inicio de semana y esperemos contar con su presencia en otra ocasión en el programa. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Regresaré con mucho gusto con más temas para compartir con su audiencia. Hasta luego, Kate. Vamos contigo, Darío. Muchas gracias, Kate. El día de hoy les comparto un poco sobre las políticas migratorias. Desde el auge de la crisis migratoria en 2015, la Unión Europea viene aplicando medidas para controlar mejor las fronteras exteriores y los flujos migratorios. Gracias a estas medidas, las llegadas irregulares se han reducido en un 90%. La Unión Europea y sus Estados miembros están reforzando su empeño por establecer una política europea de inmigración eficaz, humanitaria y segura.
El Consejo Europeo desempeña una importante función en esta labor, estableciendo prioridades estratégicas. A partir de esas prioridades, el Consejo de la Unión determina las líneas de actuación y los mandatos para las negociaciones con terceros países. También adopta legislación y define programas específicos. Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad. La política de inmigración tiene por objeto establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la inmigración legal como la irregular. Esta tiene su base jurídica en los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde nos habla de la inmigración legal y que la Unión está facultada para establecer las condiciones de entrada y residencia legal de naciones de terceros países en un Estado miembro. También nos habla de la integración y la Unión puede fomentar y apoyar las acciones de los Estados miembros destinados a propiciar la integración de las naciones de terceros países. Y por último nos habla de la lucha contra la inmigración irregular, donde la Unión está obligada a impedir y reducir la inmigración irregular, respetando siempre los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, eso es todo de mi parte. Regresamos contigo, Kate. Gracias, compañero. De acuerdo a lo mencionado, los Estados miembros se están reforzando para establecer una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura. Enviamos a nuestra corresponsal a mantenernos al tanto de la situación. Nuestra compañera Mayrani. Adelante, estamos contigo. Muchas gracias, Kate. El día de hoy también vamos a hablar acerca de los motivos principales que han llevado a las personas a migrar. Hay muchas causas que pueden explicar la migración, que van desde cuestiones de seguridad, cuestiones socioeconómicas, hasta cuestiones demográficas, cuestiones familiares e incluso cuestiones políticas. La falta de agua potable, la destrucción de las infraestructuras, incluyendo escuelas, lo cual ocasiona una falta de educación, la escasez del servicio médico y el dolor de la guerra, son algunos de los principales motivos que han obligado a las personas a huir hacia Europa, teniéndolo como su principal y su única alternativa. Europa se encuentra en una encrucijada de la movilidad humana desde la antigüedad. Esto es algo que desde hace muchos años se ha mencionado. Esta región ha constituido una parte fundamental de los sistemas migratorios a nivel mundial. Hablando acerca de otros motivos, se puede mencionar la pandemia del COVID-19. Este ha afectado la migración y la movilidad humana en la región europea, por lo cual los países han restringido los cruces entre sus fronteras y para evitar un mayor impacto de esta. Y bueno, miles de empleos se han visto afectados, la integración de los migrantes, debido a los cierres de negocios y las medidas de distanciamiento social, han impactado los procedimientos administrativos para obtener sus residencias y para obtener sus permisos de trabajo. Regresamos contigo, Kate. Gracias, compañera. Como se mencionó, es importante conocer las causas que impulsan a las personas a dejar su lugar de residencia para irse a otra región. Por otra parte, nos enlazamos con nuestra compañera Verónica, quien nos compartirá las rutas migratorias en la región. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Kate. Excelente lunes para ti y la audiencia. Así es, como sabemos, los migrantes huyen de su país de origen por conflictos, persecuciones y la pobreza, especialmente de países de África y el Medio Oriente. Cada año, miles de migrantes mueren al intentar cruzar las fronteras de manera ilegal. Ejemplo de ello son los migrantes que cruzan la ruta del este, en su mayoría provenientes de Siria, Irak y Afganistán. Atraviesan por Turquía para llegar a Europa, para lograr establecerse en Grecia, al sur de Bulgaria o Chipre. Luego suben por Macedonia y Serbia
Atraviesan Hungría para así finalmente llegar a Europa occidental, con el afán de cumplir sus expectativas. Otro trayecto surge desde Grecia, pasando por los países de Albania, Croacia y Eslovenia, evitando así los Balcanes occidentales. Como dato informativo, en 2018 llegaron a Grecia más de 16,000 personas migrantes. Hasta aquí mi informe, Kate. Regresamos contigo. Gracias por la información. Vamos a un corte comercial. Seguimos en el noticiero. El tiempo pasa y todo se renueva. Lo que se mantiene son los cuidados para hacernos brillar. Nuevo Capriz renovador con cápsulas de argán, para un cabello fuerte e hidratado. Sin importar los cambios, el brillo de nuestra familia permanece. Prueba el nuevo Capriz renovador. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate, lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Disfruta tus comidas con La Costeña. La vida secreta de tus mascotas 2, solo en cines. Estamos de vuelta en el noticiero para enlazarnos con nuestro compañero Francisco. Adelante, te escuchamos. Como tú le has dicho, Kate, es muy importante conocer las ventajas y desventajas que trae la migración. Para empezar a abordar este tema, tenemos que saber que la migración se genera por una condición social y o económica dentro del país en las que están la pobreza, el crimen, guerras o persecuciones que se viven dentro del país que va a huir el migrante. Las ventajas para el migrante es que el 60% de ellos se dirigen o van a huir a países desarrollados, y en Europa la mayoría de los países son desarrollados. Como ya lo he mencionado, el migrante tiene que saber a qué región o a qué país va a migrar, cuánto tiempo se va a quedar ahí, si es permanente, es temporal o el tiempo que sea, para saber si va a generar mejores ingresos que los que ya percibía en su país de origen o si no, va a quedar muy mal. Otra ventaja es que los migrantes que están preparados, que ya están estudiados, que se dedican a una profesión, al país le va a convenir mucho porque va a recibir de estos impuestos, pagos de servicios, ya sea de luz, de agua, de renta, hasta de salud y educación. Para una persona que es migrante y no tiene un estudio o una profesión mejor, pues también le va a convenir al país receptor, ya que igual va a recibir impuestos por su obra de mano barata. Un país que tiene migrantes tiene una mejor economía, ya que hay estudios que dicen que si un país saca a sus migrantes, la economía de este va a caer en un 0.3%, ya que la mano barata genera pues más dinero que la mano que de un residente de este país. Como ya lo mencioné, los impuestos y las remesas son de buena percepción para un país con migrantes, ya que hacen que su economía crezca y tenga más recursos para solventar gastos de salud, de educación y de otras áreas para el país. Sin embargo, no todo es bueno. Las desventajas de la migración es que los residentes del país a veces no aceptan las costumbres y o tradiciones de un migrante, sino que están acostumbrados a tener a personas en su círculo social que compartan su misma
religión, por ejemplo, y esto ocasiona muchas veces odio hacia otra religión o la llamada xenofobia. También otra desventaja es que para el migrante a veces no hay un trabajo muy bueno para él, ya que va a recibir muchos maltratos, mucha discriminación y un bajo sueldo. También otra desventaja es que para el migrante tiene que decir adiós, ya sea definitivamente o temporalmente a su familia, ya que a veces familias completas no logran cruzar la frontera de un país a otro. También otra desventaja es que al cruzar el país, los migrantes se ven afectados a las condiciones del clima o condiciones sociales del país, y estos pueden ser asesinados y pues obviamente causar la muerte al migrante, o a veces pueden ser raptados para cosas malas, ya sea para ser traficantes de armas, drogas u otras cosas que son malas, y esto pues ocasiona que la migración sea mal vista. Y pues eso es todo por mi parte y regresamos contigo, Kate. Espero les haya gustado mi reportaje. Gracias, compañero. Es necesario conocer esta información para tener en cuenta todo lo que implica la migración, ya que no todo estará a favor de los migrantes. La realidad es que también hay cosas malas. Y bueno, para cerrar con broche de oro, les presentamos un reportaje a cargo de nuestros compañeros de Euronews, que lleva por nombre Hungría, Polonia y Chequia ante la justicia por no acoger migrantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea encara este miércoles el proceso contra Polonia, Hungría y la República Checa por su negativa a acoger refugiados en 2015. Fue en plena crisis migratoria cuando una multitud desesperada que huía de la guerra y el hambre llamaba a las puertas de Europa. 1 millón de personas solicitaron asilo ese año. La crisis estuvo a punto de hacer saltar las costuras de la UE. Los 28 optaron por una solución de compromiso, repartirse la carga a través de un régimen de cuotas. Nos hemos puesto de acuerdo, gracias a la profesionalidad de Donald Tusk, para que 40.000 personas sean reubicadas y 20.000 sean reinstaladas, decía por aquel entonces Jean-Claude Juncker. Que se haga de forma voluntaria u obligatoria, no importa. Al final fue de forma obligatoria, lo que llevó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a acusar a Bruselas de chantaje contra los Estados miembros. Prometo que mientras yo sea primer ministro de Hungría, la valla fronteriza a lo largo de la frontera sur se mantendrá, aseguró Orbán. Mientras el Fidesz y los demócratas cristianos gobiernen Hungría, el gobierno no cederá ante los chantajes de Bruselas y rechazará aceptar las cuotas obligatorias de inmigrantes. Y el primer ministro húngaro no fue el único. Los gobiernos de Polonia y la República Checa también se negaron a recibir su cuota de migrantes. En realidad, ningún país comunitario llegó a cumplir plenamente sus compromisos, pero la cerrazón de polacos, checos y húngaros colmó la paciencia de Bruselas, que expedientó a los 3 países y los envió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 4 años después, la Corte Comunitaria tiene entre las manos la misión de pronunciarse en un espinoso caso que, más allá de la crisis de los migrantes, cuestiona el principio mismo de solidaridad entre los países miembros. Fue un gusto compartir cada tarde las últimas noticias. Para seguir informándose, visite nuestras redes sociales. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde por el canal Foro TV. Hasta mañana.